El coche de lujo se detuvo frente al restaurante más exclusivo de Madrid. Él bajó primero orgulloso mientras su amante sonreía agarrada de su brazo. Pero apenas dieron 2 pasos, una enorme cantidad de agua de alcantarilla cayó sobre ellos. La multitud quedó en silencio. Y entonces apareció su esposa, empapada y con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te gusta presumir de tu nueva vida?, preguntó ella. Entonces hoy todos van a conocer la verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella humillación pública apenas era el comienzo, porque la esposa llevaba meses preparando algo que podía destruirlos para siempre. Clara llevaba 7 años casada con Alejandro Valdés, un empresario que había construido una pequeña fortuna en el sector inmobiliario. Al principio, su matrimonio había sido diferente. Alejandro la había conocido cuando todavía conducía un coche viejo y trabajaba desde una pequeña oficina alquilada. Clara había estado a su lado cuando nadie creía en él. Ella cocinaba para ambos cuando apenas tenían dinero. Revisaba sus contratos hasta altas horas de la noche. Incluso había vendido algunas joyas heredadas de su madre para ayudarlo a pagar una deuda empresarial. Pero cuando Alejandro comenzó a ganar millones, algo cambió. Primero fueron pequeños comentarios. Ya no necesitas trabajar tanto. Después, deberías cuidar más tu apariencia. Y finalmente, Clara, sé sincera. ¿Qué aportas realmente a mi vida? Aquella pregunta le había dolido más que cualquier insulto. Porque Clara sabía exactamente lo que había aportado. Había estado allí antes de que existieran los coches de lujo, las cenas privadas y los socios millonarios. Pero Alejandro parecía haber olvidado todo. Y había otra mujer que se encargaba de recordárselo cada día. Se llamaba Victoria. Era joven, elegante y trabajaba como directora de relaciones públicas de una de las empresas de Alejandro. Al principio Clara pensó que solo eran compañeros. Hasta que una noche encontró un mensaje. No puedo esperar para que todo esto sea oficialmente nuestro. Clara sintió que el mundo se detenía. No lloró. No gritó. Simplemente cerró el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad. Al día siguiente Alejandro llegó a casa como si nada hubiera ocurrido. Tenemos que hablar, dijo Clara. Él dejó las llaves sobre la mesa. Estoy cansado. ¿Quién es Victoria? Alejandro la miró durante varios segundos. Y entonces hizo algo que Clara jamás olvidaría. Sonrió. ¿De verdad vas a hacer una escena por eso? Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Estás teniendo una relación con ella? Eso ya no importa. Para mí sí. Alejandro suspiró. Clara, nuestro matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Ella lo miró fijamente. ¿Muerto para quién? Él no respondió. Aquella noche durmió en otra habitación. Y 3 días después Alejandro presentó una demanda de divorcio. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Porque Alejandro no solo quería divorciarse. Quería humillarla. Quería que todos pensaran que Clara había sido una esposa inútil que había vivido de su dinero. Y Victoria estaba encantada de ayudarlo. 2 semanas después Clara recibió una invitación. Era para una gala empresarial organizada por Alejandro. En la tarjeta aparecía su nombre. Clara pensó en no asistir. Pero finalmente decidió ir. No porque quisiera recuperar a su marido, sino porque había empezado a descubrir cosas que Alejandro desconocía. Durante los últimos días, Clara había revisado documentos antiguos de la empresa. Y encontró algo extraño. Una transferencia. Luego otra. Y otra. Grandes cantidades de dinero habían desaparecido de una de las compañías de Alejandro durante los últimos 2 años. Todas terminaban en empresas aparentemente independientes. Pero había un detalle que las conectaba. Victoria. Clara empezó a investigar. Y cuanto más investigaba, más inquietante se volvía todo. Victoria no había aparecido en la vida de Alejandro por casualidad. Había entrado en su empresa exactamente 6 meses antes de que comenzaran aquellas transferencias. Clara imprimió los documentos. Los guardó en una carpeta. Y tomó una decisión. Iría a la gala. La noche del evento Clara llegó sola.
No llevaba joyas caras. No llevaba un vestido extravagante. Solo un elegante vestido negro y una expresión tranquila. Cuando entró al salón, varias personas comenzaron a murmurar. ¿Esa no es la esposa de Alejandro? Pensé que ya se habían separado. Mira, allí está Victoria. Clara levantó la mirada. Al otro lado del salón estaba Alejandro. Vestía un traje impecable. A su lado estaba Victoria. Ella llevaba un vestido rojo y sonreía como si ya fuera la dueña del mundo. Cuando Alejandro vio a Clara, su expresión cambió. Se acercó. ¿Qué haces aquí? Me invitaron. Esto es un evento empresarial. Lo sé. Victoria apareció detrás de él. Alejandro querido, los invitados importantes están esperando. Clara la miró. No te preocupes. No pienso quedarme mucho. Victoria sonrió con desprecio. Eso espero. Clara no respondió. Pero antes de marcharse, escuchó algo que hizo que se detuviera. Mañana será oficialmente mi mujer, dijo Victoria. Alejandro respondió. Primero tengo que terminar de deshacerme de Clara. Clara cerró los ojos. No por tristeza. Por decisión. Al día siguiente comenzaría la segunda etapa de su plan. 3 días después, Alejandro y Victoria aparecieron juntos frente a un restaurante de lujo. Habían invitado a periodistas, socios y varios conocidos. Alejandro quería hacer pública su nueva relación. Cuando bajaron del coche, las cámaras comenzaron a disparar. Victoria tomó su brazo. Por fin, susurró. Ahora todos sabrán quién es la verdadera mujer a tu lado. Alejandro sonrió. Pero justo cuando ambos avanzaron hacia la entrada, una manguera se abrió desde una esquina. Un torrente de agua sucia de alcantarilla cayó directamente sobre ellos. El traje de Alejandro quedó completamente empapado. El vestido rojo de Victoria quedó cubierto de barro. Las cámaras dejaron de fotografiar durante un segundo. Después comenzaron a disparar frenéticamente. Victoria gritó. ¿Qué demonios es esto? Alejandro miró alrededor furioso. Y entonces vio a Clara. Estaba de pie al otro lado de la calle. No estaba riendo. No parecía satisfecha. Simplemente los observaba. Alejandro caminó hacia ella. ¿Tú hiciste esto? Clara respondió tranquilamente. Sí. Los periodistas se acercaron. Victoria comenzó a gritar. Está loca. Siempre estuvo loca. Clara sacó un pequeño sobre de su bolso. No, Victoria. Lo abrió. Simplemente aprendí de ustedes. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hay ahí? Clara levantó varios documentos. Las transferencias. El rostro de Alejandro perdió el color. Victoria dejó de gritar. Clara continuó. Las transferencias que hicieron durante 2 años. Las empresas falsas. Las cuentas ocultas. Y los contratos que nunca debieron existir. Uno de los periodistas preguntó. ¿Está diciendo que hubo fraude? Clara miró directamente a Alejandro. Estoy diciendo que él debería tener mucho cuidado con lo que desea. Alejandro se acercó. Clara, no sabes con quién estás jugando. Ella sonrió por primera vez. Ese es precisamente tu problema, Alejandro. Sacó un teléfono. Tú tampoco sabes con quién estabas casado. Y pulsó reproducir. Una grabación comenzó a escucharse. Era la voz de Alejandro. Cuando consiga el dinero de la venta, Clara no tendrá nada. Ni siquiera podrá demostrar que ayudó a construir la empresa. El silencio fue absoluto. Victoria miró a Alejandro. ¿Qué hiciste? Pero Clara todavía no había terminado. Porque aquella grabación era solamente la primera prueba. Y mientras todos observaban, un coche negro se detuvo frente al restaurante. Una mujer de traje bajó del vehículo. Se acercó directamente a Clara. Señora Valdés. Clara asintió. La mujer entregó una carpeta. Todo está preparado.
Alejandro palideció. ¿Quién es usted? La mujer lo miró con absoluta frialdad. La nueva presidenta del fondo que acaba de adquirir el 70% de sus empresas. Alejandro se quedó inmóvil. Clara tomó la carpeta. Y entonces dijo las palabras que nadie esperaba. Alejandro, creo que ha llegado el momento de que descubras quién financió realmente tu primer gran negocio. Él la miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Clara abrió la carpeta. Que la mujer que tú abandonaste por considerarla inútil, fue la persona que te hizo rico. Y en ese instante Alejandro comprendió que todos aquellos años había estado viviendo una mentira. Pero todavía no sabía lo peor. La última página de aquella carpeta contenía un nombre que podía cambiarlo absolutamente todo. Y ese nombre era el de su propio padre. La mujer del traje dejó la carpeta sobre la mesa y esperó. Alejandro no podía apartar los ojos de aquel nombre. No puede ser, murmuró. Clara permaneció en silencio. Victoria, todavía cubierta de suciedad, miraba alternativamente a ambos. ¿Qué significa esto? Preguntó. Alejandro tomó la primera página con manos temblorosas. Allí aparecía el nombre de Ramón Valdés, su padre. Pero debajo había algo todavía más inquietante. Una firma. La firma de Clara. Tú, Alejandro, levantó la mirada. ¿Cómo tienes esto? Clara respiró profundamente. Porque tu padre me entregó esos documentos hace 3 años. Mi padre murió hace 2. Lo sé. Alejandro sintió un escalofrío. Entonces, ¿cómo? Clara señaló la última página. Antes de morir, dejó instrucciones para que yo recibiera todo cuando estuviera segura de que habías perdido el rumbo. Alejandro retrocedió. Aquellas palabras parecían imposibles. Su padre siempre había sido un hombre duro. Nunca había hablado demasiado con Clara. Incluso durante los primeros años del matrimonio, apenas le prestaba atención. O eso había creído Alejandro. Pero ahora comenzaba a recordar pequeños detalles. Las conversaciones privadas entre su padre y Clara. Las reuniones que él nunca entendía. Los documentos que ambos revisaban. Las llamadas que Clara hacía desde el despacho. Siempre había pensado que eran asuntos familiares. Ahora comprendía que eran negocios. Mi padre no confiaba en mí, susurró. No, respondió Clara. Tu padre sabía exactamente quién eras. Victoria dio un paso atrás. Alejandro, tenemos que irnos. Clara la miró. ¿A dónde? Victoria se quedó callada. Las cuentas que utilizaste para recibir dinero también están en la carpeta, continuó Clara. Y los contratos falsificados llevan tu firma. Victoria palideció. Yo no hice nada. Entonces no tendrás nada que temer. Un periodista levantó su teléfono. ¿Podemos publicar esto? Clara lo miró. Publicad lo que podáis demostrar. Alejandro comenzó a caminar hacia Clara. Podemos arreglarlo. Ella levantó una mano. No. Clara, escucha. Te escuché durante 7 años. Yo estaba confundido. No. Clara lo miró directamente. Estabas convencido de que nunca tendría el valor de enfrentarte. Alejandro bajó la cabeza. Te amaba. Clara soltó una pequeña risa amarga. No confundas amor con posesión. La mujer del traje volvió a intervenir. Señora Valdés, tenemos otra cuestión. Clara la miró. ¿Qué ocurre? La mujer abrió un segundo sobre. El banco acaba de confirmar que las cuentas personales de Alejandro han sido congeladas temporalmente. Victoria abrió los ojos. ¿Qué? Y hay una orden para revisar todas las operaciones realizadas durante los últimos 24 meses. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. No. Clara permaneció inmóvil. No había satisfacción en su rostro. Solo cansancio. Había esperado mucho tiempo para llegar a ese momento. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre mayor entró lentamente al restaurante. Todos se giraron. Alejandro lo reconoció inmediatamente.
Era Miguel, el antiguo abogado de su padre. Alejandro se quedó completamente blanco. ¿Qué haces aquí? Miguel caminó hasta Clara. He venido porque ya es hora. Le entregó una pequeña caja metálica. Clara la recibió. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué hay dentro? Miguel lo miró. La última voluntad de tu padre. Clara abrió la caja. Dentro había una memoria USB y una fotografía antigua. En la fotografía aparecían Ramón, Clara y un joven Alejandro. Pero detrás de la imagen había una frase escrita a mano. Si algún día mi hijo traiciona a Clara, ella tendrá derecho a conocer toda la verdad. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Toda la verdad sobre qué? Miguel miró a Clara. Eso debe decidirlo ella. Clara sostuvo la memoria USB entre los dedos. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente conectó el dispositivo al ordenador del restaurante. Apareció un único archivo. Para Clara. Ella pulsó sobre él. La pantalla se iluminó. Y entonces apareció el rostro de Ramón Valdés. Alejandro dio un paso atrás. Su padre comenzó a hablar. Clara, si estás viendo esto significa que mi hijo ha cometido el mismo error que yo temí durante años. Alejandro dejó de respirar. La grabación continuó. Pero hay algo que Alejandro nunca supo. Clara miró la pantalla. La empresa que él cree haber construido desde cero, nunca fue realmente suya. Alejandro cerró los ojos. Y cuando volvió a abrirlos comprendió que la humillación frente al restaurante no había sido el verdadero castigo. Era apenas la puerta hacia una verdad mucho más peligrosa. Una verdad capaz de destruir no solo su matrimonio, sino también todo el imperio que había pasado años creyendo que le pertenecía. La grabación se detuvo durante unos segundos. Alejandro permaneció inmóvil. No, susurró. Eso no puede ser. Miguel no dijo nada. Clara seguía mirando la pantalla. Entonces la voz de Ramón volvió a escucharse. Alejandro, cuando leas esto probablemente creerás que todo lo que tienes te pertenece. Te equivocas. La empresa, los terrenos y las inversiones fueron creados con dinero de una sociedad que Clara y yo establecimos mucho antes de que tú ocuparas el puesto de director. Alejandro abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Victoria lo miró confundida. ¿Qué está diciendo? Clara no respondió. La grabación continuó. Clara aceptó permanecer en silencio porque quería que mi hijo tuviera la oportunidad de convertirse en un hombre digno. Le di acciones a su nombre y le pedí que nunca se lo contara. Pensé que algún día Alejandro entendería que el éxito no consiste en tener dinero, sino en saber a quién debes agradecerlo. Alejandro comenzó a negar con la cabeza. Esto es mentira. Miguel respondió. Conocí personalmente a tu padre durante 30 años. No falsificaría su última voluntad. Entonces él me engañó. Clara finalmente habló. No. Tu padre te protegió de la verdad porque todavía esperaba que cambiaras. Alejandro la miró. ¿Y tú sabías todo esto? Desde hace 3 años. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Clara sostuvo su mirada. Porque quería descubrir si me amabas a mí, o al dinero que creías que tenías. Alejandro bajó la cabeza. Aquella frase le dolió más que cualquier golpe. Victoria, mientras tanto, empezó a alejarse lentamente. Clara la observó. ¿A dónde vas? No tengo nada que ver con esto. Claro que sí. Victoria se detuvo. Clara sacó otro documento. Aquí aparece tu nombre. Victoria palideció. Eso no demuestra nada. Todavía no. Clara colocó una segunda hoja sobre la mesa. Pero esto sí. Era una conversación impresa. Mensajes entre Victoria y un antiguo empleado de la empresa. Victoria había pedido información sobre las cuentas privadas de Alejandro. No solo quería seducirlo. Quería controlar su patrimonio. Alejandro tomó las hojas. ¿Tú hiciste esto? Victoria comenzó a llorar. Lo hice porque él me prometió que íbamos a casarnos.
¿Y por eso robaste dinero? No lo hice por mí. Clara levantó una ceja. Entonces dime por quién. Victoria guardó silencio. Un ruido de sirena se escuchó desde la calle. 2 vehículos policiales se detuvieron frente al restaurante. Alejandro miró hacia la puerta. Clara. No los llamé yo. La expresión de Alejandro cambió. ¿Entonces quién? Miguel respondió. Los documentos ya habían sido entregados a las autoridades antes de esta reunión. Alejandro entendió. Clara no había improvisado nada. Había preparado cada paso. Los agentes entraron. Uno de ellos se acercó a Alejandro. Señor Valdés, necesitamos hablar con usted. Victoria retrocedió. Yo quiero un abogado. ¿Puede solicitar uno? Alejandro miró a Clara por última vez. ¿Esto es lo que querías? Clara tardó unos segundos en responder. No. Él pareció sorprendido. ¿Entonces qué querías? Que dejaras de destruir a las personas que te querían. Alejandro bajó la mirada. Ya es demasiado tarde. Clara respiró profundamente. Sí. Los agentes se llevaron primero a Victoria. Antes de salir, ella se volvió hacia Clara. ¿Por qué? Clara la miró. Porque tú no fuiste mi peor enemiga. Victoria frunció el ceño. ¿Entonces quién? Clara miró a Alejandro. Él. Alejandro se quedó quieto. No porque la odiara, sino porque sabía que ella tenía razón. 3 semanas después, el mundo empresarial de Madrid hablaba de la caída de Alejandro Valdés. Los periódicos publicaron investigaciones. Los socios comenzaron a abandonar sus proyectos. Las cuentas fueron auditadas. Y el nombre de Clara apareció en todas partes. Pero ella rechazó las entrevistas. No quería fama. No quería venganza. Quería recuperar su vida. Sin embargo, una mañana recibió una llamada inesperada. ¿Señora Valdés? Sí. Soy la secretaria de su padre. Clara frunció el ceño. ¿De mi padre? Sí. Hay algo que debe saber. Clara se quedó en silencio. ¿Qué cosa? La mujer respiró profundamente. Su padre dejó una propiedad a su nombre. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué propiedad? Una casa en el norte de España. ¿Por qué? Porque su padre quería que usted la utilizara cuando llegara el momento. Clara cerró los ojos. Pensó que ya había descubierto todos los secretos. Se equivocaba. Cuando llegó a la casa, encontró una habitación cerrada. En la puerta había una pequeña placa de metal. Para Clara. Abrir solamente cuando Alejandro ya no pueda hacerte daño. Clara introdujo la llave. La puerta se abrió lentamente. Dentro había fotografías, documentos y una vieja caja de madera. Pero sobre la mesa había una carta. Clara la abrió. Solo había una frase. Hija, algo sobre tu nacimiento que nunca te conté. Clara dejó caer la carta. Por primera vez en años, sintió miedo. Porque quizá la historia que había vivido con Alejandro no era el mayor secreto de su vida. Quizá el verdadero secreto había comenzado mucho antes de conocerlo. Y en aquella habitación cerrada. Estaba a punto de descubrir quién era realmente su familia. Clara volvió a leer la frase una y otra vez. Hija, algo sobre tu nacimiento que nunca te conté. Sus manos comenzaron a temblar. Durante toda su vida había conocido una sola versión de su historia. Su madre había muerto cuando ella tenía 9 años. Su padre siempre había dicho que habían formado una familia sencilla, lejos de los grandes negocios y de los secretos. Nunca había dudado de él. Hasta aquel momento. Clara se sentó lentamente frente al escritorio. Abrió la caja de madera. Dentro encontró varias fotografías antiguas. En una aparecía su madre, mucho más joven. A su lado estaba Ramón Valdés. Clara se quedó paralizada. Conocía perfectamente a Ramón. Era el padre de Alejandro.
Pero en aquella fotografía ambos estaban juntos, sonriendo frente a un edificio que Clara reconoció inmediatamente. Era la primera oficina de la empresa. Debajo de la fotografía había una fecha. 1989. Clara frunció el ceño. Ella había nacido en 1992. Tomó otra fotografía. Esta vez aparecía su madre sosteniendo un bebé. Detrás estaba escrito: Nuestra pequeña Clara. Pero había algo extraño. El bebé llevaba una pulsera hospitalaria. Clara la observó con atención. Había un número. Lo buscó entre los documentos. Y encontró una copia de un antiguo registro médico. Su respiración se detuvo. La fecha de nacimiento coincidía. Pero el nombre de la madre no. No, susurró. Volvió a revisar el documento. El nombre registrado era Elena Valdés. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su madre se llamaba Isabel. Entonces, ¿quién era Elena? En ese instante escuchó pasos detrás de ella. Clara se giró rápidamente. Era Miguel. El antiguo abogado de Ramón. Sabía que tarde o temprano encontrarías esto, dijo. Clara se levantó. ¿Quién es Elena Valdés? Miguel guardó silencio. Quiero saberlo. El anciano suspiró. Elena era la hermana menor de Ramón. Clara sintió un escalofrío. ¿La hermana de Ramón? Sí. Entonces, ¿por qué aparece como mi madre? Miguel cerró la puerta. Porque oficialmente, tú eres hija de Elena. Clara retrocedió. Eso es imposible. Tu madre biológica murió poco después de tu nacimiento. ¿Y mi madre? Isabel te crió. Clara se llevó una mano a la boca. Entonces, ¿Isabel no era mi madre? Miguel negó lentamente. No biológicamente. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Toda su infancia. Todos sus recuerdos. Todo lo que había creído saber. Acababa de romperse. ¿Por qué nadie me dijo nada? Miguel la miró con tristeza. Porque tu nacimiento estaba relacionado con una disputa familiar que podía destruir la empresa. ¿Qué disputa? Miguel abrió otra carpeta. Elena era la verdadera heredera de una fortuna enorme. Clara miró los documentos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Miguel señaló una cláusula. Todo. Clara leyó lentamente. Si Elena moría sin descendencia, la totalidad de su patrimonio pasaría a Ramón. Pero si tenía una hija, la herencia pertenecería a esa niña. Clara levantó la mirada. Yo. Miguel asintió. Tú. Clara comenzó a comprender. Entonces Ramón no protegió a Alejandro. No solamente. Me protegió a mí. Exactamente. Clara se sentó. Durante años había pensado que Ramón simplemente había sido un hombre amable que conocía los sacrificios que ella había hecho por Alejandro. Pero ahora descubría que había algo mucho más profundo. Su propia existencia estaba conectada con el Imperio Valdés. ¿Alejandro lo sabía? Miguel negó. No. Clara respiró lentamente. ¿Y mi padre? Miguel tardó en responder. Tu padre biológico era un hombre que trabajaba para Elena. Clara cerró los ojos. ¿Quién? Miguel miró hacia la ventana. Su nombre era Javier. Clara sintió un golpe en el pecho. ¿Javier qué? Antes de que Miguel pudiera responder, un teléfono comenzó a sonar. Era el suyo. Miró la pantalla. Su expresión cambió. ¿Qué ocurre? Preguntó Clara. Miguel contestó. Escuchó durante unos segundos. Después palideció. ¿Quién era? Miguel colgó. La policía. ¿Por Alejandro? No. Clara se quedó inmóvil. Entonces, ¿por qué? Miguel la miró. Han encontrado algo en una de las antiguas propiedades de Ramón. ¿Qué? Una habitación secreta. Clara sintió un escalofrío. ¿Y
Miguel tragó saliva. Encontraron documentos sobre tu nacimiento. Clara se levantó. Quiero verlos. No puedes. Miguel. Clara, escucha. Hay algo más. Ella esperó. Entre esos documentos encontraron una carta escrita por tu madre biológica. Clara dejó de respirar. ¿Elena? Sí. ¿Qué decía? Miguel la miró directamente. Decía que si algún día descubrías la verdad, no debías confiar en ninguna persona de la familia Valdés. Clara sintió un profundo vacío. Ni siquiera en ti. Miguel bajó la mirada. Especialmente en mí. El silencio se volvió insoportable. Clara dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? Miguel no respondió. ¿Qué hiciste, Miguel? El anciano cerró los ojos. Yo fui quien cambió los documentos de tu nacimiento. Clara se quedó completamente inmóvil. ¿Por qué? Miguel levantó la mirada. Porque tu madre me lo pidió. ¿Para protegerme de quién? Miguel respiró profundamente. Y finalmente pronunció un nombre que Clara jamás había imaginado. De tu propio padre. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Mi padre quería hacerme daño? Miguel negó. No quería matarte. Hizo una pausa. Quería encontrarte. Clara frunció el ceño. ¿Y por qué eso sería peligroso? Miguel abrió la vieja carpeta. Dentro había una fotografía de un hombre. Clara la tomó. Lo reconoció inmediatamente. Era el hombre que había visto en una fotografía familiar muchos años atrás. Era Javier. Pero debajo de su fotografía aparecía una palabra escrita en rojo. Desaparecido. Clara levantó la mirada. ¿Dónde está? Miguel respondió en voz baja. Eso es precisamente lo que nadie sabe. Y entonces el teléfono de Clara comenzó a sonar. Número desconocido. Ella contestó. Al otro lado solo se escuchó una voz masculina. Clara, si Miguel ya te contó la verdad, significa que finalmente estoy cerca. Clara se quedó helada. ¿Quién eres? La voz respondió. Soy el hombre que llevas toda tu vida buscando sin saberlo. Y la llamada terminó. Clara se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. ¿Javier? La llamada había terminado. Miguel la miró con lágrimas en los ojos. Ahora sabes por qué tu madre quería protegerte. Clara respiró profundamente. Quiero encontrarlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, un coche se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió. Un hombre mayor bajó lentamente. Clara lo miró desde la ventana. No necesitó que nadie dijera su nombre. Lo reconoció. Era el mismo rostro de la fotografía. Era Javier. Su padre. Clara salió corriendo. Durante unos segundos ninguno pudo hablar. Finalmente Javier abrió los brazos. Hija. Clara rompió a llorar. Lo abrazó con una fuerza que parecía contener todos los años de preguntas, abandono y dolor. ¿Por qué te fuiste? Javier cerró los ojos. Porque si me quedaba, te habrían utilizado para destruir a tu madre. Le explicó que Elena había descubierto un enorme fraude dentro de la familia Valdés. Ramón había intentado protegerla, pero varias personas querían quedarse con su herencia. Para salvar a Clara, Javier tuvo que desaparecer y permitir que Isabel la criara como su propia hija. Clara lloró al comprender que las personas que había creído ausentes habían pasado toda su vida intentando protegerla. Entonces Javier sacó una última carta. Tu madre escribió esto antes de morir. Clara la abrió. Solo había unas palabras. Mi hija, nunca permitas que el dinero decida cuánto vales. Tu verdadera riqueza será saber quién eres y no traicionar jamás tu corazón. Clara cerró los ojos. Por fin comprendía. No necesitaba el Imperio Valdés para demostrar nada. No necesitaba vengarse de Alejandro. Y tampoco necesitaba que él volviera. Meses después el juicio contra Alejandro y Victoria terminó. Las pruebas demostraron el fraude y las transferencias ilegales.
Victoria recibió una condena y Alejandro perdió gran parte de su fortuna. Pero Clara decidió no quedarse con todo. Vendió varias propiedades y creó una fundación con el nombre de su madre. La organización ayudaba a mujeres que habían sido abandonadas, humilladas o engañadas económicamente. Cuando un periodista le preguntó por qué había elegido ayudar a otras personas después de todo lo ocurrido, Clara respondió: porque durante mucho tiempo pensé que ganar significaba ver caer a quienes me hicieron daño. Después comprendí que ganar es poder mirar atrás sin convertirte en la misma persona que te hirió. Un año después, Clara volvió al mismo restaurante donde Alejandro y Victoria habían recibido aquella lluvia de alcantarilla. Esta vez llegó sola. No llevaba escolta. No llevaba ropa extravagante. Solo caminó hasta la terraza y se sentó. Un camarero la reconoció. ¿Es usted la señora Valdés? Clara sonrió. Ya no. Entonces, ¿cómo debo llamarla? Ella miró el cielo y respondió: Clara. Solo Clara. Por primera vez en muchos años, pronunciar su propio nombre no le produjo tristeza. Le produjo libertad. A unos metros, un coche pasó lentamente. Alejandro estaba dentro. La vio. Por un instante pensó en detenerse. Pero no lo hizo. Porque finalmente había comprendido algo que Clara había aprendido mucho antes. Hay personas que solo valoran tu presencia cuando ya no pueden tenerla. Clara no volvió la cabeza. Tomó su bolso, se levantó y caminó hacia la salida. Su pasado quedó atrás. Su padre estaba de nuevo en su vida. La memoria de su madre seguía viva. Y el futuro, por primera vez, le pertenecía completamente. La mujer que había sido humillada frente a todos ya no necesitaba demostrar quién era. Porque ahora lo sabía. Y esa fue su verdadera victoria. Fin.